Aquí estamos con el tocayo Ramón Tejada Holguín, de la Dirección de Análisis de la Presidencia, ¿verdad? La DIAPE. La Dirección de Información, Análisis y Información, Programación Estratégica. Análisis y Programación. Es mucho nombre. Mucho nombre y mucho trabajo el que hay ahí. Por cierto que nosotros hemos estado conversando aquí por ya un buen tiempo y al tocayo él no se ha molestado, el tocayo, en explicarnos a nosotros y a ustedes que están ahí acompañándonos siempre, que es precisamente la DIAPE. Y a propósito de algunas informaciones que a veces aparecen por ahí, pues es bueno explicar qué es la DIAPE, que es la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. Una presidencia y un Estado que se respeten no pueden existir sin una institución como esta, como no podrían existir sin la Oficina Nacional de Estadística, ni podrían existir sin otras instituciones, de manera que este es un Estado y este es un gobierno que se respetan y tiene una dirección de información, análisis, programación estratégica. Todo eso de lo que usted ha estado a cargo. Y nosotros quisiéramos oír ya de su propia voz un poco la explicación de qué es la DIAPE para todos nosotros. Mira, la DIAPE es un tipo de institución que se generalizó su creación en América Latina en los años 90. Lo interesante es cómo surge esta idea de que se necesita una institución similar a esta en la mayoría de los estados latinoamericanos. Surge desde el PNUD, Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otras instituciones no gubernamentales que comienzan a darse cuenta, o no comienzan a darse cuenta, se habían dado cuenta, pero comienzan a buscarle solución a un tema que se hablaba mucho en América Latina y aquí se vivió mucho con Balaguer, por ejemplo, y es sobre la supuesta falta de información de los presidentes de la República, pero información y estudios y análisis que provinieran no directamente de los ministros, los funcionarios, sino de una entidad adscrita precisamente a la presidencia de la República, pero con cierto nivel de independencia para poder hacer estos análisis de cómo marchaban las políticas públicas y cómo la estaban percibiendo la población, para convertir la política pública en algo que responda más directamente a las demandas sentidas de la población. Y aquí comienza a fundarse esto de la DIAPE precisamente cuando el presidente Danilo Medina era secretario de la presidencia en el año 96, más o menos por ahí. Se funda ya definitivamente en el 97, en mucha cercanía, que trabajaba en ese momento también en la Secretaría de la Presidencia, lo que es el Ministerio, precisamente Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia. Es ahí cuando surge la institución llamada Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, con una misión bien clara. ¿Cuál es la misión de esta institución? Bueno, primero en su conformación se pensó que fuera como una especie de think tank, lo que llaman tanque de pensamiento, es decir, personas con ciertas habilidades en términos del análisis político, social y económica, que le permitieran recoger la información pertinente y suministrarla al gobierno para que éste tomara las decisiones más favorables a la gobernabilidad. Es decir, la misión esencial de este conjunto de personas, de esta institución, es esencialmente estar atento a lo que está pasando en la República Dominicana, en nuestro caso, en términos de los análisis que se hacen, cómo va la política educativa, cómo va la política de salud, cómo va esta política, qué demanda la ciudadanía, qué exige, qué pide la gente que mejoren, o qué la gente dice que mejor hay que profundizar, o qué cosas no están funcionando y hay que cambiar. Y esos informes los suministra directamente a la Presidencia de la República y a los diversos ministerios para que tomen las decisiones pertinentes. Como quien dice, la misión de esta institución es hacer que las políticas públicas que se diseñan desde el Estado Dominicano respondan real y efectivamente a las necesidades y demandas
de la ciudadanía. Como tú ves, cuando habla de Estado Dominicano, necesidades y demandas de la ciudadanía, estamos hablando de un concepto de gobernabilidad que significa, que es un atributo del Estado y de la sociedad civil, que significa la capacidad de diálogo entre ambos, entre la sociedad y el Estado, pero que significa también la necesidad de que las políticas estatales respondan a lo que son las necesidades reales y efectivas de la ciudadanía. Esa es, digamos, la misión que tiene la institución. Para cumplir con esa misión, lo primero es que nosotros trabajamos esencialmente con información pública. Nosotros no somos un organismo de inteligencia estatal, para eso existe el DNI, los J2, todas esas cosas. Nosotros trabajamos con información pública. Tenemos un equipo, por ejemplo, que monitorea diariamente los periódicos nacionales, todos los periódicos nacionales. Este equipo diariamente, que son una buena cantidad de personas, introduce una noticia X, introduce esa noticia en un computador, la va escribiendo, dice la noticia tal, ¿quiénes son los actores que están en esa noticia? En esa noticia puede estar el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de Obras Públicas, las Fuerzas Armadas. ¿Sobre qué es la noticia? Digamos, un desastre X. ¿Quiénes son los actores que no son estatales? Bueno, la comunidad tal, de tal lugar. ¿Cuál es la demanda específica que hay ahí o sobre qué trata esa noticia? Entonces, eso nos permite luego, lo hacemos diariamente, pero también hay uno semanal, de establecer indicadores importantes de cómo va la marcha. Bueno, otro dato importante de esa noticia es si la noticia es favorable o desfavorable del gobierno. Entonces, eso nos permite hacer indicadores, decir, bueno, los niveles de favorabilidad del gobierno en el día de hoy están de tal y tal manera. Esos niveles de favorabilidad se deben a tales y tales políticas, pero la desfavorabilidad, es decir, la parte negativa, está en tanto por ciento, y eso se debe a tales y tales cosas. Obviamente, inmediatamente tú le das una información de esa naturaleza a un gobierno, te puede decir, bueno, yo estoy bien en estas cosas, estoy fallando en esto, y te permite buscar soluciones a esos aspectos en los que tú estás fallando. Obviamente no siempre se puede buscar las mejores soluciones porque hay restricciones monetarias, de recursos, y además de eso algunas veces la desfavorabilidad puede tener más que ver con asuntos de la oposición o con asuntos políticos o con asuntos internacionales que no maneja el gobierno. Pero siempre que se puede, ahí está la información y el gobierno puede tomar medidas frente a eso. Bueno, pero te dije que esto lo hacemos con la prensa escrita, pero no solo, te lo puse como ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros creamos un programa de la computadora, un software, que nos permite hacer lo mismo y monitorear el Twitter y establecer cuáles son los niveles de favorabilidad, de desfavorabilidad, cuáles son los temas en que el gobierno lo está haciendo mejor según la gente, cuáles temas lo está haciendo peor. ¿Twitter o las redes sociales en sentido general? Las redes sociales, pero nos enfocamos en Twitter. Nos enfocamos en las redes cuando hay un hecho en concreto que se quiere analizar. Igualmente los digitales, igualmente la radio, la televisión, todo esto, bueno, para uno observar, como te digo, cómo va la marcha de los acontecimientos y cómo va la percepción sobre las políticas públicas que hace el gobierno. Nosotros no participamos en ningún tipo de cosas estrambóticas, confabulándonos, de que para que la prensa haga esto, haga lo otro. Bueno, primero porque la prensa dominicana, si hay alguien que tiene el control es el empresariado dominicano, sus dueños, que son los que definen las líneas editoriales y toman decisiones sobre eso. Pero segundo, nosotros no somos una unidad que ejecuta ningún tipo de política. Nosotros, precisamente para mantener esa capacidad de análisis, digamos, virgen, nosotros no tenemos responsabilidad de ejecutar políticas, sino de hacer los análisis y entregar los informes con una distancia sobre esa política. Si fuéramos ejecutores ya tendríamos, digamos, intereses en decir que tal o cual fue mejor que tal o cual otra. Nosotros simple y llanamente somos una unidad, como te dije, una especie de think tank, un grupo de personas con capacidades de análisis, de estudios, de políticas públicas, que le entrega informes al gobierno sobre la marcha de esas políticas públicas.
Bueno, te dije que teníamos esas herramientas de monitoreo, etcétera, pero también tenemos otras herramientas. Es decir, nosotros hacemos encuestas periódicamente, lo que llamamos un barómetro. En estas encuestas se miden políticas sociales, qué sé yo, por ejemplo, nosotros durante todo el proceso de conformación del Plan Nacional de Regularización sobre el tema haitiano hicimos una serie de encuestas para ver la percepción de la gente sobre esta política, pero igual sobre el caso de Lomas Miranda, igual sobre la situación del sector salud, el 4% de educación y la percepción de la gente de cómo iba, la jornada extendida, el 911, nosotros hemos hecho ese estudio de satisfacción del 911 para ver cómo la gente lo está percibiendo y sí, este programa, esta institución está brindando o no un buen servicio. O sea, somos esencialmente, como te dije, una institución que observa la realidad dominicana, observa las intervenciones gubernamentales en esa realidad, esencialmente del Poder Ejecutivo, que es de quien dependemos, y vemos cómo está percibiendo la gente esas políticas, positivas, negativamente, si se necesita poner algunos, digamos, situaciones de mejora en ellas. ¿Y por qué hay gente que habla incluso de que esa podría ser una institución para manipular la opinión, etcétera, y ven aquello como algo diabólico, qué sé yo? O sea, hay gente así que fabula y que ¿de dónde traen ese tipo de información? Mira, la verdad es que yo ¿cómo puede ser manipulada no entiendo, la opinión, sí, la información? Yo sí digo que cuando una además, ¿de qué serviría si se manipula? Claro, es que ahí es donde está. Mira, en República Dominicana, ¿a quién se le puede ocurrir que tú puedes tener 4 años un presidente de la República teniendo altos índices de aceptación en las encuestas Latinobarómetro, unas encuestas internacionales que no se hacen en República Dominicana y que es muy difícil comprar? Que inclusive quien estuvo casi siempre antes de la llegada del presidente Danilo Medina en primer lugar era Correa, de Ecuador, que en los últimos ha estado en segundo lugar. Pero lo mismo en una encuestadora que se llama Mistoski, de México, que recopila las encuestas de toda América Latina y hace unos análisis con esas encuestas que tiene en primer lugar al presidente de la República. Primero que nada, ahí hay una evidencia. Esas dos instituciones tienen muchísimos años y nadie las ha comprado, por algo entonces está el presidente. Pero además, tú tienes otros indicadores que evidencian la mejoría en percepción de lo que es el desempeño gubernamental en República Dominicana durante estos 4 años. Por ejemplo, Transparencia Internacional. Hay gente que dice, pero estamos en los últimos lugares. No es cierto, nosotros hemos cambiado bastante. Hemos avanzado hasta 20 lugares en cuanto al índice de percepción de la corrupción. ¿Que es suficiente? No, queremos avanzar más, pero tú no puedes pensar que se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero tú tienes el índice de presupuesto abierto. En el 2012 nosotros teníamos 30 puntos. En el 2014, 2 años, pero en el 2014 tuvimos 52 puntos. Es decir, no es la DIAPE, no son son organismos internacionales que están evidenciando las mejorías reales y efectivas que existen en el país. Pero además tú sales a la calle y lo notas en la gente. Claro, tú no puedes pretender que hay unanimidad, va a haber diferencias, va a haber alguna gente que no está satisfecha, etcétera, etcétera. Pero la República Dominicana ha cambiado y la percepción, oye, por más que digan, la percepción tiene un límite. La percepción tiene un límite y no cambia la realidad. Crear encuestas ficticias, crear titulares falsos, crear toda una estructura mediática, no se sostiene en el ejercicio por 4 años. Mucha gente en este plano, muy descabezado y que se nota que no tienen la mínima idea de cómo funcionan las sociedades y en qué momento. Mucha gente tiende a querer comparar estos asuntos
de la percepción y de la opinión pública con lo que era el nazismo, con la forma en que el nazismo manejó la cosa. Pero se olvidan de lo siguiente: en una sociedad en guerra, tú tienes cómo justificar la escasez. Justifica la escasez en una sociedad democrática. ¿Cómo tú se la justificas? ¿Cómo justificaron los nazis lo que estaba pasando en Alemania y la crisis y toda la situación? Se inventaron un enemigo, se inventaron al judío, se inventaron a los comunistas. Buscaron formas, pero además de eso había una guerra efectiva, mandaban a sus gentes al frente y con esa situación resolvían el no tener que darle políticas sociales. ¿Cómo tú, en un contexto de paz, en un contexto donde la gente está trabajando, va a escuelas, etcétera, tú le justificas que no está respondiendo a la gente? No hay formas reales de justificarlo. De la única manera que se sostiene un gobierno con alto índice de popularidad es con políticas públicas reales y efectivas que vayan, que puedan tener dificultades, claro. Tú tienes el sector educativo. Tú vas a negar la ventaja de la jornada extendida. Oye, negar la ventaja de la jornada extendida está fuerte. Negar la alimentación que se está dando. Negar las mejorías efectivas en los salarios de los profesores. Negar que hay en la inversión en el 4% una disposición actual a la calidad mayor que nunca. No lo puede negar. Ahora, ¿puede encontrar problemas? Sí puede encontrar problemas. Por favor, estamos hablando de un proceso que se inició en el 2012 y estamos en el 2016. Son 4 años, pero en 4 años usted no resuelve problemas que venían de hace 50 años. O 100 años. Tú siempre puedes encontrar, pero si te garantizo que cualquier evaluación independiente de lo que es la jornada extendida saca 100. Es tan sencillo como eso, por todos los beneficios que da. Entonces, como te digo, la misión de nosotros es ver estos fenómenos desde este punto de vista. No es plantear e inventar noticias, ni plantear e inventar cosas de titulares, ni nada de esto. Es precisamente advertir sobre ese tipo de situación. Con comunicación falsa no se sostiene un gobierno. Porque la comunicación falsa, después que existe el Internet, después que existe el Twitter, el Facebook, el Instagram, después que tú puedes hacer una foto de un asunto ahí, después que tú tienes un José Boquete que te hace una foto de un hoyo y te lo publican los periódicos y todos los asuntos, tú no puedes decir que tú resolviste ese hoyo. ¿Cómo tú dices que lo resolviste? Y es cierto, tú vas a encontrar muchísimas informaciones. Precisamente una de nuestras misiones es revisar todas esas informaciones y decir, bueno, apartar el grano de la paja, cuáles son denuncias reales y cuáles son denuncias que no son reales. Y para que se tomen medidas frente a esas. Lo que pasa es que aquí parece que hay una cierta visión distorsionada de la realidad, que es una visión perversa también, que pretende que las elecciones, por ejemplo, se ganan en la Junta Central Electoral, o se pueden ganar en las juntas centrales electorales, número 1. Y entonces trasladan ese efecto de perversión, de visión distorsionada, a otras instituciones del Estado, como el caso de la Dirección de Información, Análisis y Programación de la Presidencia, la DIAPE, que tú conoces bien, y le asignan, por lo tanto, a una institución como esta roles que no son para los que, ¿verdad?, están llamadas y para los que existen. Le asignan roles diferentes, como por ejemplo el de pretender que pueden influir una institución como esta puede crear percepciones, puede influir en la gente, y de hecho es un mecanismo creado para eso. Entonces es perverso aquello realmente, y a uno lo que le llama la atención es que alguna gente que tiene esa visión distorsionada de la vida y de las cosas, de ese fenómeno y de estos fenómenos sociales, es gente que hace opinión y es gente que uno entiende que está bien informada,
que es inteligente. Es que la mejor evidencia de la falsedad de que en República Dominicana la libertad de prensa se ve entorpecida por lo gubernamental, la mejor evidencia es la existencia precisamente de un conjunto de periodistas, muchos de los cuales son los que se le presta más atención en algunos casos, que dicen exactamente lo que quieran, e inclusive este es el único país en donde hay gente... Lo dicen hasta de una manera destemplada, faltando el respeto a la gente. Este es el único país donde tú ves en televisión y en Twitter periodistas de renombre y con una gran trayectoria diciéndole malas palabras al presidente o insultándolo. Y aquí se han tomado medidas por eso. Hay toda una ley que dice que eso no se puede. Sin embargo, nadie hace nada. Ni el presidente le hace nada, porque total, como dicen en el argot popular, son vientos que no tumban coco. Aunque esto de Matthew sí, pero eso no. Sí. Aquellos no tumban coco. Entonces, imagínate, gente que puede decir absolutamente lo que desee e inclusive algunos mentir descaradamente por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, y no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Es más, si te pones a ver, en algunos casos muchos de esos programas tienen anuncios gubernamentales. Además, y si tú le quites el anuncio gubernamental, dice que eso es en contra de la libertad de expresión. Intolerancia. E intolerancia. Imagínate. ¿Qué hacer? Nada, no habrá que hacer nada. No, continuar haciendo como se está haciendo. El presidente debe continuar haciendo sus visitas sorpresa, cada vez mejores, ahora con una redefinición para este cuatrenio, continuar con las políticas sociales que responden a las demandas ciudadanas y a las necesidades, con el apoyo a la microempresa, con mejorar cada vez más la inversión en educación, sobre todo con esto del 4%, mejorar la salud de la gente, que ahí hay unos retos, los déficits en el sector salud han sido proverbiales y vienen de lejos, y bueno, hay ahora una política importante para mejorar eso, continuar mejorando las políticas medioambientales, continuar haciendo lo que se está haciendo y mejor. Queda claro que la DIAP es un instrumento de trabajo del gobierno, creado a instancias precisamente de instituciones como el PNUD. Pero no se nos vaya sin decirnos algo sobre lo que ha pasado en Colombia, usted que es un analista de esos fenómenos sociales, ¿cómo no previeron eso con unas cuantas encuestas antes? Porque, ¿verdad? Bueno, las encuestas habían previsto algunos aspectos que es importante señalar. Las encuestas habían previsto uno, que iba a haber una alta nivel de abstención. Es decir, apenas votó 37%. Estamos diciendo que más del 60% de los colombianos se abstuvieron de votar el sí o el no. Las encuestas previeron que iba a ser muy reñido. Entonces, ¿qué pasa? Las encuestas no son censos. Recuerde que las encuestas tienen lo que llaman el margen de error. Cuando hay un margen de error, significa que una cifra que es muy reñida, cualquiera de los dos puede ganar. En este caso, bueno, ganó el no. Hay algunos elementos importantes que habría que señalar. Por ejemplo, en las zonas que fueron más afectadas por el conflicto, ganó el sí, que sí querían la paz, precisamente los más afectados. Es decir, fueron lo que dijeron, lo que sentía en carne viva la situación. A unos niveles tales que en algunos casos fueron 74% que dijo sí, frente a un 20 y algo que dijo no, o 25 punto algo que dijo no. Eso da un nivel. Lo otro es que, bueno, la campaña brutal en contra del sí, de parte de sectores conservadores, y sobre todo con mucho temor, para que vea lo que puede hacer ese tipo de situación, con mucho temor a que la FARC se convierta en un ente político, porque tenía muchas probabilidades de comenzar a competir real y efectivamente por la presidencia de la República. Y de seguro llegar... Que nunca se lo han permitido. Que nunca se lo han permitido. Recuérdate que hubo ya una vez con la UP
La UPA, sí. La UP, la Unión Patriótica. UP. Aquí se llamaba UPA, Sí, Unión Patriótica cierto, Antiimperialista. antiimperialista. Ya era la UP, que ellos intentaron. Asesinaron 2 candidatos. Le asesinaron 5.500 personas, entre ellos 2 candidatos. Entonces, ese nivel de oposición de sectores de la reacción sumamente importante fue también determinante. Ahora, yo creo que la buena noticia es, uno, que el propio presidente Santos dijo que no va a desistir de la paz, que él va a continuar en los esfuerzos, y 2, que la FARC, sobre todo Timochenko en una declaración que dio y en su propio Twitter, dijo que tampoco va a desistir y dijo nosotros vamos a continuar combatiendo con las palabras. Y el presidente reiteró que se mantiene el cese al fuego bilateral. Con esto del que ganó el no, significa simple y llanamente, bueno, las leyes que se iban a evacuar para favorecer la participación política de la FARC, la reincorporación de los guerrilleros, etcétera, pues no van a poder ser. Igualmente que otros aspectos relacionados con esto. Pero al menos la voluntad de mantener el cese al fuego bilateral, tanto del presidente como de la FARC, presenta un escenario que da algunas esperanzas. No sé, quizás habría que explorar la posibilidad de una desmovilización unilateral, tal vez inclusive ver si hay un resquicio constitucional que permita que en un año, luego de que se hagan esto, se pueda hacer un nuevo plebiscito que permita la incorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas a la vida civil y a la vida de la competencia democrática. Es lamentable, pero hay una cosa aquí que hay que tener de experiencia. Nosotros que queríamos un sí rotundo, etcétera, debemos entender lo siguiente. En la democracia, cuando se hacen este tipo de cosas, usted va a ganar o a perder. En este caso, perdimos. Lamentablemente podemos ahora interpretar porque perdimos. Quizás perdimos porque a la población debió dársele mayor nivel de participación en la conversación, darle más informaciones de lo que estaba pasando, de cómo se manejaba y combatir más el miedo que estaban causando los Uribes y compañía dentro de la sociedad colombiana. Pero el hecho es que aunque con una minoría precaria, ganó el no. Y hay que tomar las consecuencias. La buena noticia es que los 2 actores más importantes de esto, el presidente Santos y la FARC, han declarado su intención de continuar el proceso y explorar otras vías. Y sobre todo que la FARC, lo ha dicho claramente, sigue desmovilizada y su combate seguirá siendo con las palabras. Eso es importante. Bueno, mucho que aprender ahí. Bueno, sí. Gracias al tocayo Ramón Tejada Holguín por estar aquí con nosotros compartiendo estas informaciones interesantes y gracias a ustedes por estar ahí siempre con nosotros. Quédese porque, bueno, vamos ahora a Ecomundo con el economista Lucas Vicen. No se mueva de ahí.